Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Asiento Libre, yo soy Wilmer Ramírez. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de un invitado que ha publicado hace muy poco y producto de la pandemia un libro que se llama Carta de un Suicida, en el cual hace referencia, por supuesto, a múltiples autores que lo han llevado, lo han conducido a este oficio de escribir. Él es Alejandro Martorell Alcázar, es licenciado en Ciencias Políticas y articulista aquí en Tacna, para lo cual, por supuesto, le pedimos un fuerte aplauso con lo que estamos aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Eres muy gentil por haberme invitado y espero ser productivo para quienes nos están escuchando. ¿Y ese bichito de escritor parte desde Argentina, de tus estudios allá, o ya tenías desde aquí ese pálpito por la escritura? La primera vez que escribí sobre asuntos políticos fue en Lima, hace 3 años, en el 2019. Estuve trabajando con un respetado abogado constitucionalista, Ángel Delgado, y él me dio una tarea de analizar y hacer un resumen de los 12 proyectos de ley de lo que pasó con el exmandatario Martín Vizcarra. Y empecé a escribir y empecé a proponer, empecé a dar ideas propias. Y esa fue la primera vez que escribí. Me gustó, me pareció interesante. Era como que orientado a leyes, sobre todo. No, orientado. Claro, es un análisis político sobre un análisis. Reforma constitucional. Y me pareció que mis ideas eran medianamente ingeniosas y razonables, así que continué. Además apareció el tema de correo y de Radio 1, así que empecé a publicar y hasta ahora, que me gusta bastante escribir artículos de opinión política, de crítica social y artículos literarios. Y en los artículos de opinión, ¿qué es lo que cazas, más o menos? ¿Qué es lo que te gusta, digamos, tocar? ¿Qué temas te mueven? Bueno, generalmente me gusta dar reflexiones ético-filosóficas para no repetir, puesto que existen muchos periodistas que se dedican al análisis político. Trato de encauzar mis opiniones tratando de asociar siempre algún pensamiento de algún filósofo, de algún hecho concreto. Por ejemplo, publiqué hace un par de artículos un artículo titulado Fiestas clandestinas, asociando a Edgar Allan Poe, un cuento del 1842. La máscara de la muerte roja. Perdón, sí, la máscara de la muerte roja. Es decir, ese es el método que utilizo para hacer un artículo de opinión político o de opinión de crítica social. Asociar a grandes maestros de la literatura universal o a reflexiones de grandes pensadores para traerlos a la realidad concreta. Increíble, mira tú, que me hace reflexionar sobre la temática que utilizas de Edgar Allan Poe, que es muy oscuro y muy pegado a la muerte. Sí. ¿Cierto? Sin embargo, tú más bien eres un defensor de la vida, en el sentido de por lo menos no plantear el suicidio como posibilidad alterna para escaparse de este mundo cruel. Sí. Si utilizamos la terminología del Catecismo de la Iglesia Católica, el suicidio es un acto intrínsecamente malo, en tanto en cuanto es un acto que destruye el vínculo social, dinamita de manera rápida y espontánea todos los vínculos sociales que podemos tener entre la familia o los amigos, y es un acto que atenta contra la caridad y contra el amor a Dios. Porque si pensamos desde esta perspectiva que nosotros no somos dueños absolutos, sino administradores temporales de nuestro cuerpo, somos templo de Dios, según la doctrina. Claro, la vida es un don gratuito y hay que conservarlo. Ya era condenado, muy condenado en el 7º círculo del infierno de Dante. Todos los suicidas iban a parar ahí a quemarse. Y justamente es como termina Néstor, ¿no es cierto? El personaje, el protagonista de tu obra. Sí. Interesante. Y a propósito de este cuento, La máscara de la muerte roja, escribiste un artículo que se llamó Fiestas clandestinas. ¿Cómo así lo asociaste? Bueno, a Edgar Allan Poe lo descubrí hace poco y yo tengo una extraña fascinación por la literatura de terror gótica. Me gusta Edgar Allan Poe, Lovecraft, El vampiro de Polidori, Lord Byron, Frankenstein de Mary Shelley. Hoffman, por ejemplo, un gran descubrimiento, El hombre de arena de Hoffman, que se da inicio a la literatura fantástica. Sí, claro. Y concretamente con Edgar Allan Poe asocié a la fiesta clandestina que se produce siempre ilegalmente en el contexto del coronavirus con un cuento titulado, como lo ha mencionado, La máscara de la muerte roja. La máscara de la muerte roja, que es una fiesta que se desarrolla en un castillo. Y al final la muerte roja se manifiesta, ¿no? Y las personas empiezan a caer y a morir. Yo creo que las personas que participan de las fiestas creo que
se obedecen a varios factores. La primera es la confianza ilimitada en sí mismos. La segunda puede ser la falsa sensación de seguridad. Sí. Y también la inmadurez intelectual para asociarse y juntarse en ambientes cerrados, recordando que hay un virus que anda acechándonos. Bien, y esta portada que sale en tu libro, en tu obra, se llama El judío errante, ¿cierto? De Gustave Doré. Cuéntanos por qué, cómo asocias esta portada, que cuando tengan el libro por supuesto lo pueden ver con detalle, con tu obra. ¿Cómo así? Bueno, este es un grabado muy interesante de Gustave Doré, un pintor francés del siglo XIX. 1800, ¿no? Sí, del siglo XIX, sí, 1800 por ahí. Hay otros grabados más, como Melancolía 1, por ejemplo, que es un grabado bellísimo. Y El judío errante, trata sobre una leyenda medieval de origen judío. La primera interpretación que hace fue que este judío, el que aparece en la imagen, es el que construyó el becerro de oro, el que erigió el becerro de oro mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí, trayendo las tablas, pasando 40 días y 40 noches. Y la segunda es cuando se produce el suceso, cuando Jesucristo perece en el monte, en el Calvario, en el Gólgota, perdón. El judío errante pasa y lo ve con indiferencia. Entonces hay una condena eterna a que el judío errante permanezca precisamente en diáspora continua, en errancia permanente, hasta la parusía, que es el retorno glorioso de Cristo, el segundo advenimiento de Jesucristo. El judío errante, hay una referencia en tradiciones peruanas de Ricardo Palma. En 1855 en el Cusco hubo una peste de tifus y se creyó que un español que pasaba por Cusco era el judío errante, y lo terminaron matando. Después pasa por Macondo también. Que no es el único, eso te voy a decir. Claro. No es el único autor que hace referencia al judío errante. Sí, Borges también. Borges también hace un cuento sobre el judío errante.